Moin, Servus und Hallo y una vez más, bienvenidos a nuestra cocina. Así es, y esta vez vamos a estar cocinando a lo alemán, La revancha. la revancha. Ahora Patrick me va a decir qué es lo que voy a cocinar. De la misma forma no voy a ver o a leer ninguna receta. Yo preparé todo que ella va a necesitar y ella necesitará cocinar una comida muy típica en Alemania que puedes encontrar en todos los restaurantes. Käsespätzle. ¿Qué es Spätzle? Käsespätzle. Entonces, no hablamos mucho y empezamos. Entonces, también hay un papel con las cosas que Karen necesita. Y porque sin ese papel creo es imposible. Claro, porque yo no sé las medidas, Claro. la cantidad que en sí necesitamos. Bueno, ya, esto ya es algo. Entonces, tienes una idea que necesitas hacer. Yo le vi a la abuela Silvia, es la abuela de Patrick. Ella, me acuerdo que hizo, bueno, sabe hacer esto, pero yo le vi una vez cómo ella más o menos hizo, entonces tengo más o menos sí una idea. Y bueno, le ayudé un poco, pero en sí yo no hice mezclas ni nada. Entonces, una ideita sí hay, pero no sé si salga bien. Pero, ¿qué vas a hacer primero? A ver, Des- ya. Obvio que no sé, es como lógico que vamos a tener que mezclar la harina. Tal vez Porque puedes. tenemos que hacer una masa. Tal vez, eso, sí, es la verdad. Pero tal vez puedes explicar qué es Käsespätzle. Porque tú tú viste antes qué es eso. Sí, a ver, queso spätzle es queso con spätzle. Estas spätzles son como pedacitos de harina cocinados en agua. Así yo le vi haciendo a la abuela. Entonces, bueno, yo voy a hacer igual como ella ha hecho. Y como ella hizo. Entonces son como lombrices pequeñitas así de harina y que se le cocina en el agua, pero poco tiempo y se le saca. Algo así. Entonces eso lo mezclan con queso. Bueno, le puedes mezclar con lo que vos quieras, pero normalmente es con queso. O sea, es lo típico alemán, queso. Entonces, la explicación estaba correcto. Sí es. A ver, espera, voy a agarrarme el cabello porque luego el cabello se cae en la comida. Cabellito, sí. Y dice 500 gramos de harina. Harina, Mehl en alemán. En punto. 500 en punto. Perfecto. A ver, ¿Qué más, mija? 6 huevos. Yo me imagino que hay que poner los 6 huevos aquí. Huevecitos. 6 Sí. huevocitos. Bueno, los huevos ya no tengo que pesar. Ah, no, espérate. Voy a poner la leche. No, sí, a ver. Los huevos. Los huevos, ¿no? Ya. Vale, aquí. Ya. Bueno. Huevos. Honestamente es una receta muy fácil y pueden hacer en sus casas también fácilmente. Y tienen una comida alemana típica. A ver, 125 mililitros de leche. Aquí Eso tenemos es lo mismo. no leche verdadero, es leche de almendras. Sí. Porque Pero las- pueden usar usar la claro, leche sí. normal de vaca, sí, Claro, también, sí. pero uno es intolerante a la leche. No es yo. Yo sí. A ver, 125.
Un poquito. 3 más. Ah. Menos un punto. Ay, por favor. Ya, al final voy a decir cuántos ver. puntos ella tiene. Tengo que mezclar con la máquina o con la mano. No, con la mano no. ¿O sí? Como tú quieres. O con cuchara. Como tú quieres. Pero Ya, como tú quieres. No les importa. Tú como tú quieres. no importa, entonces voy a mezclar con la cuchara. Yo no quiero. Ah, por favor, princesa. O voy a coger los guantes, entonces. Como tú quieres, princesa. Creo un poquito más de agua. Ah, de agua. O de leche, ya. Pero también podemos poner agüita un poco. No me quieres ayudar poniendo leche. Mira mis manos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto? Poco. ¿Así? Poquito más. Ya. Ah, Ah, la princesa, porfa. Ayuda, ayuda. Mis manos. a ver, ¿cuánto tiempo tengo que amasar esto? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tú quieres? No quiero mucho, Entonces, ¿no? pero para Si que... tú crees está bien, está bien. Pero es que yo no sé cuándo está bien. Ya, estaba lo mismo como los bolones de verde, amor. Ah, no, yo sí te dije un poco. Yo te dije frío, Amor, caliente. yo he dicho todo de aquí, todo. ¿Ya? ¿Pero qué crees? ¿Qué crees? Si está bien o no. Sí, yo creo que ya está bien. Ajá. Yo también. ¿Y Come. después qué crees que Come. necesitan? No. Vamos. Ok. Y vamos a poner el agua a calentar. A calentar porque yo le vi a la abuela que ella puso a hacer cuando el agua ya estaba hirviendo. Entonces, si yo le sigo a la abuela, ¿no? ¿Suficiente agua o no? Sí. ¿Sí? ¿Necesitamos más? Ayú, ponle, mija, ponle. A ver, ya. Tenemos que esperar a que el agua hierva Yeah. porque es con el agua Y de todas formas necesitamos esperar 10 minutos para la masa. Tiene que estar 10 minutos. Y ya. ¿Debemos tapar o no? No. Solo así. 10 minutos, ya. Entonces esperamos 10 minutos. Entonces el agua ya está hirviendo. Le pones aquí. A ver, esta cosa le pones aquí, ¿no? Así. Ya. No sé cómo. A ver, le hacía así, le aplastaba. Ahí sale. A ver, y ahí se corta, ¿no? Así. Ya. Se tienen que separar estas cosas. Ya. Ven bien. Ya, ponle más. Es que luego no sé cuáles son cocinados y cuáles sí son cocinados. ¿Cómo voy a saber cuáles son los cocinados y cuáles no? Cuando vienen arriba están listos. Pero puedes esperar, está bien. Solo ponle más, pasa nada. ¿Ya está? Sí. Ya, muy bien. Honestamente, muy bien. Ay, pero no puse sal. Ah. A ver, espera. Voy a poner sal para los otros. Eso. Mejor una cosita de plástico, mejor, y con el cuchara solo cositas pequeñitas, así, también es posible. Los profesionales hacen así, mi abuelita, por ejemplo. Yo tampoco no puedo.
Y yo como no soy profesional, entonces voy a hacer con esta cosa. ¿Y sabes qué necesitas hacer después? Poner el queso ahí. Ven, es súper fácil esa receta. Pueden hacer fácilmente en la casa. Por eso también estaba una revancha fácil, porque estoy un marido muy bueno. Por eso. Ya, es la verdad. Estoy un marido muy bueno. Tampoco no puedo ganar, porque después... ¿Disculpa? Y cuando los spätzles están arriba, sí están listos. Pero pasa nada cuando están un poco más en el agua. Pasa nada. Ah, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, rápido el queso. No pongo en el horno. No. Está listo. Si ustedes quieren, también pueden poner un poquito de mantequilla, pero nosotros no hacemos porque las calorías no están. ¿Por qué qué? Las calorías Ay, por favor. no están. Pero la mantequilla ponle un poco más sabor. Pero lo importante de esa cosa, de esa comida, es el queso. Necesitan un queso con un sabor rico. Y entonces tienen quesos especialitos. Esa es la esencia. Obvio, El queso. amor. No, esa es la esencia. Nosotros no tenemos un queso wow, honestamente, esta vez. Más queso, todo. Ya está todo. No, todo, una más. Ay, este también. Ay, ya no. Todo. Los spätzles necesitan ser caliente, que el queso va a Para que el queso meltar. se derrita. Derretir. Pero los spätzles creo estaban ya fríos un poco, por eso no. Por eso vamos a poner en el horno. Si tú quieres, entonces ponemos un poco en el horno. Sí, Pero yo normalmente no necesito. Y entonces vamos a esperar. Yo decidí poner en el horno para que se derrita un poco más el queso, porque mis spätzles, mis cuiquitas ya estaban frías, porque no soy una experta haciendo rápido. Vamos a esperar. Normalmente no necesitan un horno, honestamente, y también pueden poner un poco de mantequilla y mix un poco. También pueden poner, si es una posibilidad, claro, poner en el horno o también en un sartén y freír un poco. Y También cogen un poco de color y así. también es una posibilidad, pero son diferentes variedades. Y ahora hacemos la variedad de Karen. ¿Esperamos un poco más? Para que me pongas 10, pues. 10 sobre 10. Vamos a ver. Yo creo que ya está listo. Yo creo que basta con que el queso esté derretido y ya, amor, ya te puedes comer. Ya me puedes dar el 10. Yo creo que ahí sí se ve mejor. Un poquito mejor. Con el quesito derretido y todo. A ver. Ya te voy a servir, amor. Te voy a servir un poco. Cerveza. Puro. No está mal. Amor, ¿qué más mujer querías? ¿Qué más mujer quieres, por Dios? Le decoran siempre con esta es cebolla. Cebolla. Pero Cebolla también pueden frita. hacer en la casa. Pero es trabajo y... Así está. Te voy a poner cebollita. Entonces, voy a probar. Dame. A ver.
Va a probar mi queso especial. Yo creo que falta sal, pero bueno. Sí, falta sal. Como en los bolones faltaron sal. A ver, no está tan mal, creo No. yo. ¿No? Falta sal y pimiento también. Porque normalmente necesitas sal y pimiento para la masa. En la masa y mezcla y entonces está aquí. Ya, ese falta. Pero los spätzles son buenos, honestamente. Ay, no tienes que pensar 8. 8. 8. 8. ¿Por qué 8? Porque falta sal. Falta sal, el queso no está completamente Derretido. derretido. Falta sal, falta pimiento. Pero los spätzles de solo son muy buenos. Sí, estaba rico. Mejor de mí, 8. Yo 7 en la última video. No olviden de ver ese también. Está aquí. ¿Ya? Estaba muy bien, mija. Bien hecho. Entonces, estaba todo por hoy. En la siguiente vez queremos hablar sobre las diferencias de las diferencias culturales entre Alemania y Ecuador, Latinoamérica en general. Es mucho, honestamente. Por ejemplo, papel higiénico. No va a decir más. Si quieren ver ese también, queda con nosotros. Dale like, suscribir este canal. Y dejan en los comentarios si estaba bien que como Karen cocina o si deberían comer la comida en la calle en Ecuador o en Latinoamérica. Si vamos a vender aquí. O están de acuerdo con el 8. O sea, a simple vista, no me refiero a simple vista si están de acuerdo con el 8. ¿Cuánto me hubieran dado ustedes? Solo con la vista. ¿Ya? Entonces, ponemos la receta también, obvio, en la descripción. Pueden hacer en la casa también. Es muy fácil, serio. Es muy fácil de hacer. Lo importante es el queso. Y nos vemos En el siguiente. video. Chao.